quiero ahí añadir otro punto, que es el mal que creo que está haciendo el online. El online ha creado una filosofía de entrega inmediata y los fabricantes no podemos responder muchas veces como esa mentalidad que se está creando en el mercado. Incluso a vosotros también pues, os está generando un problema a la hora de disponibilidad, y esto lo estamos sufriendo todos, entre otros obstáculos que bueno, yo encantado de comentar a continuación. Así que, por un lado, pues reconocer el esfuerzo que hacéis, que es muy grande, es brillante, y que sois una parte fundamental de la economía española. Y por otro lado, pues deciros que hay escenarios de mejora que para nosotros es el coste. Referido a los plazos de entrega, nosotros lo que sí pedimos, es decir, nosotros estamos sometidos a los tiempos de conducción y descanso, a la normativa laboral, igual que todos vuestros empleados, y por lo tanto cualquier compromiso que sea dentro del cumplimiento de las normas, pues oye, a nosotros lo que nos importa es haceros competitivos dándoos un buen servicio. Otra cosa es cuando se ofrecen servicios, no sé, como por ejemplo pues le compras la lavadora en el Carrefour, te vienen dos tíos, te la suben, te recogen la tuya y dices, oye, aquí alguien no puede cobrar, porque al precio que te han cobrado a ti, dos personas, más una furgoneta, más no sé qué, eso vale mucho más. Entonces, pero claro, el sector es algo muy amplio y muy diverso. Aquí hablamos del grupaje, del reparto a domicilio, de la paquetería, del transporte de cargas completas, el transporte internacional. Es decir, el sector tiene muchos elementos y son muy amplios. Por lo tanto, es necesario analizar, pero como base, pues lógicamente nosotros lo que queremos es que los compromisos sean cumpliendo las normas, y que cuando alguien os haga una oferta, decir, pero este tío en realidad esto es posible desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de los tiempos de conducción y descanso, desde el punto de vista de los costes sociales, o simplemente esto no es viable. A la larga los costes del transporte van a aumentar, porque hay un problema desde el punto de vista social, que no hay conductores. El paradigma ya no son los tiempos de conducción y descanso, sino que es la normativa laboral. La normativa laboral es mucho más restrictiva en cuanto a las horas que un conductor puede trabajar, y por lo tanto eso tarde o temprano va a haber que implementarlo en los costes. Pero una cosa que a nosotros nos mata mucho son las esperas. O sea, cualquier precio de transporte puede acabar siendo malo si estás esperando 3 horas para cargar o 3 horas para descargar. Y es muy popular solicitar el tema de las paralizaciones. Pero, claro, ahí ponemos el camión y lo ponemos más o menos gratis. Porque, claro, yo sé que sabemos que es muy difícil organizar que eso sea, pero para nosotros es algo fundamental y es algo que está en discusión dentro del Comité Nacional. Es decir, se rebajaron las horas de espera a 1 hora, y alguien, no precisamente los pequeños, decía si eso debería ser de alguna manera imperativo. Yo sí que os sugeriría, en la medida de lo posible, que no nos hagáis esperar. No sé cómo se hace eso, pero que no nos hagáis esperar, porque si no es un tema muy complicado. En general, bueno, aquí se mezclan conductores con empresas de transporte, con muchísimas cosas. Empresas de transporte y transporte pesado hay 60.000, hay 270.000 camiones, por lo tanto hay empresas y hay vehículos disponibles. Otra cosa es que detrás de cada camión tenga que haber una persona que lo conduzca, ¿no? En nuestro caso, pues los 3 conducimos, ¿no? Y en otros casos, pues gestionas una empresa de transportes y no sabes ni cómo se arranca un camión tan siquiera. Lo que hay es falta de conductores. ¿Por qué hay falta de conductores? Bueno, pues probablemente porque las expectativas que tiene la gente más joven pues son diferentes a las expectativas que tenía la gente de mi edad, en cuanto a entendías que todo era trabajar, ahora se entiende que la vida y con toda la razón es una mezcla del trabajo y el ocio. A fin de cuentas, yo he hecho muchos años transporte internacional y lo cuento como una anécdota, pero es verdad. Llevas tu puesto de trabajo, tu dormitorio, tu comedor, o sea, estás 24 horas al día metido en la cabina de un camión y sabes cuándo vas y nunca sabes cuándo vuelves. Y ni nuestras familias, porque yo oí a mi mujer, si le cuentan, pues igual me diría, espera, vamos, cámbiate de profesión. No quieren tampoco esto y la gente más joven no lo quiere.
es un mix, pues la implementación de los tiempos de trabajo, como el paradigma en el que se basan las relaciones laborales, quizás lógicamente esto va a traer un aumento del coste de personal. Nosotros en este momento quizás, bueno, ahora ya empieza a ser el personal un coste quizás más significativo que el de carburante, porque al final, pues para atraer gente a la profesión, pues tienes o que pagarles más o darle mejor vida. Nosotros desde este lado lo que queremos insistir es que al final los costes los tenemos todos, los tenéis vosotros, los tenemos nosotros, y la línea de, como antes Paco pues ha comentado, la colaboración, me suscribo totalmente. Al final, si somos capaces de encontrar ese punto de equilibrio en la negociación del coste de transporte, nosotros os necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos que las mercancías lleguen a los clientes. Nos estamos enfrentando a una situación un poco complicada. Dependiendo de la región donde entregamos, utilizamos una tipología de camión. Si tenemos que ir al norte, utilizamos ya un Megatran, si no, ya no es rentable transportar. Si vamos, por ejemplo, a los centros históricos de Andalucía, pues si no entramos con un City, ya muchos transportistas, muchos autónomos se quedan fuera de poder optar a ese suministro de mercancía. La verdad que ahí se compone todo un poco más complejo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que vosotros desde el lado del transporte tenéis que pensar o tenéis que idear pues, para al final nosotros darnos esa solución a elegir. Una de las peleas que tenemos precisamente es el reparto de la última milla, y estamos presionando, ahora se está tramitando, pero ahora está paralizada la ley de movilidad sostenible, y nosotros no nos cansamos de pedir una ley de bases que regule cómo es el acceso a las ciudades en todas las ciudades, porque nosotros nos encontramos con el mismo problema, que el camión que me vale en Madrid no me vale en Barcelona, y el que me vale en Barcelona no me vale en Valencia, y eso es un absurdo. También se va a reformar la directiva europea de las masas y dimensiones, porque tú ya puedes operar aquí con un dúo, pero no puedes pasar a Portugal con un dúo, ni pasar a Francia con un dúo, ni con un mega, porque la normativa comunitaria no lo permite. Eso tiene pros y tiene contras. El transporte o la logística debe ser, desde el punto de vista empresarial, debe ser estratégico. ¿Qué significa ser estratégico? Hablábamos de puntualidad en las entregas, de facilidad. Determinadas diferenciaciones es lo que hace ser a unos mejores que otros, y al final el consumidor final es el que demanda servicio. Entonces, lo que no podemos es tener muchas reglas, pero no darle al consumidor final lo que realmente quiere. En el caso de estos señores será sus clientes intermedios, si tienen sus tiendas, y en el caso nuestro, pues, la distribución, que es realmente la que es. Por tanto, tenemos que hacer todo lo que podamos hacer para diferenciarnos del resto. Los destinos pues nos lo facilitan. Nuestra mercancía fabricada, una vez que hemos incurrido en todos los costes en nuestros almacenes, no vale nada, vale un coste, por tanto, tiene que estar en manos de nuestro cliente. Por tanto, nosotros lo que sabemos hacer bien, o por lo menos nosotros, es producir. No sabemos acopiar mercancía porque tiene un coste importante para nosotros, que podríamos destinar esos recursos a otras cuestiones, y nuestro producto terminado pues debe estar cuanto antes en manos del cliente, porque en el momento que esté en manos del cliente nosotros entonces pues yo creo que debe verse el transporte, y termino como comencé, como algo estratégico para las empresas, y la simbiosis de esa transporte o transportista empresa debe estar mucho más imbricada y trabajar más conjuntamente. Luego nos seguiremos evidentemente discutiendo si vale 10 euros o vale 8. Bueno, yo quería compartir con vosotros el transporte que yo hago actualmente, que es el transporte portuario, se genera en un entorno en el que la colaboración entre toda la comunidad portuaria es máxima. Nosotros tenemos mesas permanentes de trabajo que hacen posible lo que algunos denominamos un milagro diario, que es que, por ejemplo, en el puerto de Valencia, de donde yo vengo, 4.000 camiones solo en el transporte por contenedor,
puedan interactuar en 3 terminales, entrando por un único acceso y saliendo por un único acceso. 4 puertas de entrada y 4 puertas de salida. Imaginaros lo que hay detrás en cuanto a colaboración, en cuanto a estrategia, como comentabas, en cuanto a ponerte en el lugar del otro, en poder aportar tu saber hacer al otro y tener la capacidad también de entender cuáles son las necesidades que requiere el otro. Y además todo esto con el soporte de lo que antes comentabais, la digitalización, por ejemplo, la inteligencia artificial, son elementos que se van incorporando y que tenemos todos que asumir. Al final, hablábamos todos de que esto va a significar un aumento de costes. Bien, pues hay que aceptarlo, hay que asumirlo. Si hay un aumento de costes para los productores y hay un aumento de costes para los transportistas, pues la sociedad también tendrá que ir mejorando, movilizando, actualizando su paradigma. Quizás a lo mejor la dictadura del low cost pues, ha llegado también a un punto en el que ha de ser revisada. Todo inmediato, todo barato, lo más barato, lo único que vale es lo barato, quizás a lo mejor ahí también tenemos que reflexionar como sociedad, ¿no? Nosotros tenemos una actividad que es un servicio público. Al final es un servicio público esencial. Desde luego ayer se hacía referente, ¿no?, a la pandemia, pero es que nosotros ese milagro lo hacemos a diario. Habla eso, es decir, no queremos cargar más, ¿no? Porque entendemos que hay aquí dos posturas que son muy simplistas, ¿no? Al menos desde nuestro punto de vista. Los transportistas en principio pensamos que vamos a llevar más y no vamos a cobrar más, y los cargadores piensan que vamos a poder llevar más y que no les vamos a cobrar y que no nos van a pagar más. Eso es un simplismo, esto es mucho más complicado. Pero bueno, la experiencia nos dice que trasladar nuestros costes a los precios y negociarlos. Alguien hablaba aquí de la dimensión de las empresas. Uno de los problemas que tienes cuando eres una empresa muy pequeña es que la capacidad negociadora que tienes, si tu cliente es más grande, pues es muy inferior. Si tu cliente es más o menos como tú, pues eso está mucho más equilibrado, ¿no? Después la eficiencia es algo más complejo, porque bueno, es otra cosa más complicada. Creo que todos tenemos nuestro nicho de mercado. Eso tuvo unas contraprestaciones, la prohibición de la carga y la descarga, los plazos de pago, seguir con una prórroga los módulos, el mantener las ayudas al abandono de la profesión, y por lo tanto desde Petrasa pues eso lo aceptamos. La obligación es daros el mejor servicio con los vehículos que tengan la más capacidad, no nos queda otro porque si no, no nos contrataréis, y a partir de ahí pues tendremos que negociar los precios. Para nosotros eso tiene un aumento de costes, tiene efectos con la seguridad. No solo con la seguridad por ir más cargados, por ejemplo, que es algo que, bueno, aquí veo, hablamos de algunas mercancías que no pueden suponer mucho peso, que pueden suponer volumen. Veo que en el aceite, por ejemplo, hablamos de mercancías que son peso, ¿no? Claro, cuando los vehículos estén ocupados hacia atrás, cuando de solo paletas, si tú mañana pues, puedes cargar 4 toneladas más, si ya no te caben para atrás, las vas a tirar para arriba, ¿no? Eso para nosotros tiene un problema en la seguridad, porque si llevo más masa y más altura, pues evidentemente tengo más riesgo. Tiene un problema para vosotros, no valen los mismos elementos de retractilado, porque evidentemente va a hacer falta que vosotros también cambiéis ese paradigma. Pues no me voy a llevar 5 filas de una mercancía que 7 más, porque entiendo que todos, el día que podamos llevar 44 toneladas, si sea por masa, lo vais a querer hacer. Por lo tanto, esto tiene implicaciones con la seguridad, tiene implicaciones con la conflictividad mercantil, es decir, alguien hablaba de la protección de las mercancías. ¿Qué pasa cuando una mercancía, porque va más alta y la forma de embalarse no se preveyó para esa? ¿Qué va a pasar con todas estas historias? Y después tiene un aumento de costes. Si llevo más peso, tengo más consumo, tengo más desgaste de camión, tengo más desgaste de todo. Pero claro, también hay beneficios, es decir, todos sabemos, llevar 4 toneladas más, pues sobre 25 toneladas, pues es casi un 20% más en masa. Lógicamente, si yo las llevo al mismo precio, os habéis ahorrado un 20% en el coste del transporte, ¿no? Se supone que esos son tercios, un 7%, un 8%, son aumentos de costes que nosotros vamos a tener, y ahí hay
un 14, un 15, un 16%, que también a nosotros nos gustaría tener una parte de ese beneficio. Es decir, que vosotros rebajéis vuestros costes, pero que nosotros, aparte de cubrir los nuestros, que también tengamos algún beneficio de ese aumento de masas y dimensiones. Bueno, pues eso será donde tendremos que negociar y llegar a los mejores acuerdos. No sabemos exactamente nosotros en principio cómo se pretende desbordar lo que nosotros negociamos con el Ministerio, pues hemos dicho que no nos gusta esa ley, esa orden, está por la Dirección General de Tráfico y ya veremos qué es lo que sucede. La pregunta era el tema de los contratos por escrito. Con la última reforma se marcaba la obligación de que tanto transportistas como cargadores tuvieran contrato por escrito. Quería saber la opinión que tenían tanto los ponentes de transporte como los cargadores, de tener que realizar ese tipo de contratos ya directamente por escrito, en lugar de como ha sido prácticamente hasta ahora, que han sido contratos verbales. El Ministerio propuso en primer lugar pasar del tradicional contrato verbal al contrato por escrito como un elemento para dotar de estabilidad al sector, de seguridad. En momentos, en casos en los que no hay ese equilibrio negociador entre el transportista, porque generalmente suele ser una empresa de menor dimensión, y el cargador, se estimó que el tuviera un contrato por escrito podría dar una mayor seguridad. Esforzarnos en hacerles comprender que no se puede firmar cualquier cosa, que hay que tener claro qué es lo que propones, qué es lo que te proponen, que hay que tener la capacidad y, si me permitís, la habilidad de negociar con nuestros clientes un buen acuerdo, y a partir de ahí, pues yo desde luego soy partidario de los contratos por escrito, pero partidario, antes que nada, de un buen acuerdo. Entonces, a partir de ahí, pues creo que sí, creo que puede ser un elemento que nos dote de seguridad a ambas partes. Pero yo, respecto a la mía, sí ha habido y hay un respeto hacia la participación de las mujeres. Yo en mi oficina somos 5 mujeres trabajadoras y un hombre trabajador, o sea, la plantilla es eminentemente femenina, ¿no? Y yo creo que eso también se nota en el trabajo del día a día. Y luego también es importante resaltar que muchas veces en el día a día de nuestro trabajo no solamente tratamos con los socios, que son lógicamente hombres transportistas, que son los que se dedican a trabajar con su camión, pero que también mucho trabajamos con el entorno de esa persona, de ese transportista, es decir, con familiares, mujeres o hijas que están llevando toda la gestión de la empresa familiar. Y ahí también esa visibilización de esas mujeres dentro del entorno familiar, yo creo que también es de resaltar, porque forman parte de la actividad, digamos, del transportista efectivo, en este caso de su compañero, de su padre o de su marido. De la cifra que ha dado del índice de paro, me gustaría resaltar una cosa. Yo he tocado también el transporte de viajeros, está haciendo transporte de viajeros internacional, circuito, y ahí en el transporte de viajeros hay mucha más falta de conductores, pero por el envejecimiento, pero no solo por el envejecimiento. Yo creo que es por... aquí creo, desde mi punto de vista, le he hecho parte de culpa a la sociedad. La sociedad, cuando tú te subes en un autobús y te vas un montón de días fuera de tu casa, el que se monta en el autobús te dice, yo he pagado este viaje, y tú empiezas cuando yo te digo y terminas cuando yo te digo. Y se cree la gente que tú eres una pieza del autobús que va a arroscar al autobús. Entonces, la gente no quiere. La mujer se está incorporando, gracias a Dios, al transporte de viajeros. ¿Por qué? Porque es más factible y no tiene tantas barreras como el transporte, por ejemplo, de camión, ahora, de carretera. ¿Por qué? Porque buscan el transporte urbano, buscan transporte escolar, trayectos cortos en los cuales pueden estar en su casa, tienen una mejor conciliación laboral, con la familia, están, ¿cómo decirlo?, como más acomodadas, que es lo que buscamos todos a fin de cuentas, comodidad. Y el transporte de viajeros yo creo que no tiene, yo creo que si la sociedad no cambia un poquito, no cambiamos
y no se valora nuestro trabajo, que al final de cuentas lo que vamos a decir más o menos es que se valore más nuestro trabajo. La falta de conductores es únicamente por eso, porque no nos valoran como trabajadores, no valoran nuestro trabajo y no saben a la hora que nos levantamos, que nos quedamos sin disponibilidad, dónde te tienes que quedar. Lo mismo que antes nuestros compañeros, los anteriores ponentes, decían, es que me tiro en el muelle cargando 5, 6, 7 horas. Sí, pero es que a los cargadores les da igual cuando tú has venido y donde tú tienes que llegar. A ellos les da igual. Entonces, no valoran nuestro trabajo. Si ellos se pensaran un poco a valorar nuestro trabajo y nuestro día a día, yo creo que sentándose cargadores y transportistas buscarían un acuerdo. Nosotros como profesoras estamos notando un incremento del interés por esta familia profesional como el transporte y la logística, y ya no solamente en alumnado, sino también en alumnas. Por ejemplo, en el curso actual nosotros tenemos un porcentaje del 33% de alumnas, pero ha ido aumentando considerablemente en los 4 últimos años. Por ejemplo, en el curso que perteneció al año 2021, este porcentaje estaba entre un 13 y un 20%. Ha ido subiendo a un 23% y en el curso actual tenemos un 33% de alumnas. También nosotros somos profesores del ciclo formativo, pero en la modalidad de distancia, y sí que en distancia, como se ofrece mucho más esa conciliación con tu vida tanto personal como profesional, el hecho de poder estudiar, ahí sí que aumenta la participación de alumnas hasta un 44%, sobre todo de cara a la formación dual, que ha comenzado en estos últimos años, pero este año ya es obligatorio en todas las formaciones profesionales, el hecho de esa formación dual que es realmente para una inserción laboral, porque tenemos muchísima demanda de las empresas con las que colaboramos, tenemos muchas demandas de necesidad laboral. Yo en mi caso, bueno, he hecho un pequeño sondeo con las alumnas del primer curso de transporte y logística que imparto un módulo a estos cursos, y bueno, ellas tienen visión de trabajar en una empresa pues como para gestionar y controlar flotas, por ejemplo, pues con cosas administrativas, pero no como conductora en sí, claro. Eso es como un asunto de hombres, ¿vale? Pero bueno, poco a poco yo creo que la cantidad de alumnas interesadas en este mundo pues, va creciendo y nosotros pues vamos guiándoles y comentándoles qué salidas tiene nuestro ciclo formativo, que tiene una gran cantidad de puestos que pueden desempeñar cuando terminan el ciclo. Por ejemplo, son muy diversos, como jefe de tráfico de empresa de transporte de viajeros, inspector de transporte de viajeros por carretera, administrativo de servicio de transporte por carretera, jefe de circulación, agente de carga, transitario, incluso jefe de almacén, coordinador logístico, consignatario de buques. Hablar desde mi punto de vista, yo no soy transportista, yo lo que soy es gerente de una empresa de transporte. Yo tengo transportistas en mi empresa, tengo conductoras y conductores, y me tiene que gustar mucho estar en este mundo, supongo, me tiene que gustar muchísimo, apasionante, diría yo. Y aún así, al final, lo acabáis dejando. Se quema mucho. Se quema por lo que tú has dicho. Me ha gustado mucho lo que tú has dicho, porque ella lo ha dicho muy bien. Porque quemamos a la gente, no a la mujer, sino a la mujer y al hombre. Las empresas no miran por el transportista, en general, ya sea hombre o mujer. Cuando vaya a descargar o a cargar, no miran por ustedes. No. Incluso piensa que el camión es un almacén. Fabrican la mercancía conforme la van echando y ustedes llegáis a quemar porque no tenéis conciliación familiar. Porque tú lo has dicho muy bien, la mujer normalmente busca un camión de corto recorrido con un autobús para que pueda estar un poco más en su casa, porque la mujer siempre tiende a quedarse más en casa, a tener niños, es normal. Y aunque esto haya evolucionado, pero no ha evolucionado del todo, tenemos que correr mucho para llegar a la altura de los hombres en este sentido. Luego, que sí que es verdad que en el transporte hay muchas mujeres llevando lo que es la logística, como por ejemplo estoy yo, porque es un trabajo muy bonito, es muy bonito,
pero hay mucho machismo, sigue habiendo mucho machismo, muchísimo machismo, eso no, y en este sector más, es verdad, hay mucho machismo, no nos ayuda. Yo he tenido muchos casos de hablarle a un hombre y por ser mero hecho de ser mujer te habla de mala, y eso con el paso del tiempo pues supongo que podremos corregirlo un poco, pero eso no va a desaparecer, tan rápido no va a desaparecer. La inmensa mayoría de los asociados son hombres. Hay pocas mujeres asociadas transportistas efectivas como tal, con independencia de lo que he comentado antes, del trabajo, digamos, sobre bambalinas que se hace, de lo que es toda la gestión familiar, etcétera, etcétera, o incluso títulos de capacitación y demás, ¿no? Pero aparte de eso, por ejemplo, cuando se comentaba también en la mesa anterior lo que es la carencia de conductores, aparte de que hay unos problemas en relación a la carencia de conductores que abarca tanto a hombres como a mujeres, claro, también hay unos problemas específicos de mujeres que se han también un poco apuntado aquí en esta mesa, ¿no? El tema de la estabilidad laboral. En estos momentos hay más mujeres que se dedican al transporte de viajeros que al transporte de mercancías, por razones obvias, por temas de horarios laborales. También hay más mujeres choferes que mujeres autónomas, por razones obvias, por conciliación laboral y familiar. Al final, las mujeres somos las que parimos, somos las que tenemos una mayor carga a la hora de conciliar laboral y familiarmente. Queremos participar también, lo mismo que nuestros compañeros o nuestros maridos, en las labores de crianza. Pero claro, también es cierto que este es un sector que ya de por sí, el sector del transporte ya es algo intrínseco que es muy difícil, tanto para hombres como para mujeres, conciliar la vida laboral y familiar. Otra cosa es que hay un mayor agravante para las mujeres por razones obvias. Pero eso es un elemento muy importante, por eso hay más mujeres que se dedican al transporte de autobuses que al transporte de mercancías. Es un tema un poco personal, porque yo me levanto por la mañana y las barreras que yo encuentro y lo que yo vivo día a día son superaciones, todos los días superarte a ti misma, todos los días un desafío, todos los días vivir experiencias nuevas, todos los días, pero claro, yo me levanto por la mañana y digo, es que amo mi trabajo. Y ante todo eso yo pongo la sensación de libertad que yo tengo cuando yo me subo a mi camión. Libertad. Eso acaba con todo. Se cae todo. Claro, tú entras a casa, te estás duchando, y cuando llega la niña del colegio o del instituto, de lo que sea, y entra por la puerta y la ve alborotada, huele a mamá, y tú la oyes desde la cocina y dices, mi hija, no sabe decirme la carencia que tiene, no sabe decirme cómo me echa de menos, pero me lo está diciendo. Entonces ahí se te echa un nudo en el estómago y dices, lo que a mí me gusta, mi hija, tienes que hacer balance, tienes que hacer una balanza, es decir, yo como persona no puedo cortarme mi ala a nadie a la hora de hacer yo algo que me gusta y a la hora de realizar mi trabajo. Pero tampoco puede mi hija tener esta carencia. Entonces, ¿qué hace? Dejo mi trabajo, me corto yo mi ala. Si de todas maneras mi hija el día de mañana va a independizarse, se va a ir, me va a dejar. Ya llegará el día en que no quiera oler a la mamá. El tema de infraestructura sí que hay mucho que desear. Infraestructura, seguridad en muchísimos sitios, polígonos industriales, es lo peor que se lleva. Porque claro, sí es verdad que en muchas áreas de servicio, según donde te pille, en cuál estés, tienen su propio vigilante de seguridad, dando vueltas toda la noche, se pueden contar, pero bueno, lo hay. Pero polígonos industriales, a no ser que estén cerrados, como algunos, que por la noche a cierta hora están cerrados, pero la iluminación es también carísima. Iluminación, ¿no? Sí, es muy carente, muy carente. El tema de salud y higiene también tiene muchísimas carencias, tiene mucha carencia. La administración se pone las pilas, sí o sí, pero ya no solo para nosotros como mujeres, sino para nuestros compañeros también. Ahí es para todo. El que va a un camión, si tú tienes las cortinas hechas, el que va a hacerle algo al camión, o a intentar llevarte el gasoil, o a ver lo que la mercancía que lleva. Si tú tienes la cortina hecha, no sabes si hay un hombre o una mujer.
Comentaban antes los compañeros en la mesa anterior, no me acuerdo ahora cuál de los ponentes ha sido, y con buen criterio, que si el transporte se paraba el país. Pero es que, y es cierto, evidentemente, se pudo comprobar durante toda la epidemia del COVID, pero si el trabajo de las mujeres, ya sea el trabajo remunerado o el no remunerado, se para, no solamente se para el país, sino que nos paramos todos y todas, toda la sociedad. La verdad que gracias a ellos fue genial, son unos compañeros buenísimos, me han ayudado en todo lo que han podido y les tengo que agradecer todo. La verdad que súper contenta con mis compañeros y con compañeros de fuera que también me encuentro. De ahí no puedo decir absolutamente nada más. Bueno, pues yo prácticamente igual. Yo creo que estamos hablando de el machismo, que es un mundo muy machista, que es un mundo muy masculinizado, que es muy... Pero una vez que yo estoy dentro en mi empresa con mis compañeros, yo no puedo decir eso. Yo veo el machismo fuera, a la hora del trabajo, pero dentro de mi empresa, y está mucha porque llevo ya en este sector 30 años, llevo ya muchísimos años aquí, y yo no puedo decir que yo he tenido una mala relación con ningún compañero, no me han tratado nunca ni mejor ni peor que a otro compañero, ni como mujer ni como hombre, siempre me han tratado como un compañero, siempre, o sea que estupenda. Y en mi empresa hay otra muchacha también que acaba de trabajar, que mi jefe como empresario la animó a sacarse el carnet, se ha sacado el carnet y se ha venido a trabajar con nosotros, la está enseñando, su padre está en la empresa, la está enseñando su padre, su hermano, nosotros como compañeros se ha venido con nosotros para enseñarla y en el momento que mi jefe la ha visto que está suelta, que puede, lava su camión y está sola, o sea que mi jefe está fomentando también de alguna de las maneras la incorporación y le ha facilitado muchísimo, o sea que ella ha tenido suerte. Ojalá y muchas tengan esa suerte, ¿no? Pero que yo veo cada vez menos machismo en este mundo. No sé si habéis oído la sentencia que ha tumbado las zonas de bajas emisiones. Afortunadamente nos ha dado la razón, aunque de momento solamente es una victoria moral. Y no quiero decir con esto que no miremos por el medio ambiente, porque precisamente en Madrid esa antigüedad media baja 2 puntos de los camiones. O sea, en Madrid estamos haciendo esfuerzos y la antigüedad media, que en España es 14,8, en Madrid es 12,8, 2 puntos menos. En Europa es 13,9, o sea que andamos todavía por debajo de la Unión Europea. Y bueno, pues pedir eso, sobre todo equilibrio y proporcionalidad, o sea, porque el desarrollo medioambiental es necesario, pero el desarrollo económico también, y muchas veces chocan. Entonces ahí lo que pedimos es equilibrio. Bueno, nosotros en España el 98,9% de los vehículos que circulan son diésel, el 1% a gas y el resto eléctricos o de otras. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, la alternativa al diésel está por venir. Y si nos situamos 5 años más tarde o 10 años más tarde, tenemos otro problema. Cuando convivan, estén más desarrolladas esas energías y convivan, no sé, imagino que el hidrógeno, no lo sé, el hidrógeno le queda todavía mucho, pero vamos a ser positivos, o sea, optimistas y vamos a pensar que ya está ahí. Convivan el vehículo eléctrico, vuelvo a decir lo mismo, sobre todo en el pesado, le queda mucho todavía por recorrer. Infraestructuras, operatividad, autonomía, precio, en fin, tiene muchas cosas a favor y muchas en contra. Cuando convivan el diésel, el eléctrico, el hidrógeno, etcétera, etcétera, competirán también entre ellos. Esas energías van a competir. ¿Cómo en el mercado, cómo encajamos eso? Es decir, un porte con un vehículo eléctrico tendrá unos costes, un porte con un vehículo de hidrógeno tendrá otros costes y un porte con un vehículo diésel tendrá otros costes. Esa diferencia, ¿quién la paga? El transportista no se puede exponer a esa competitividad porque perdería mercado aquella energía que más costes tuviera, seguramente. Entonces, o una de dos, o las administraciones dan ayudas para compensar esas diferencias y que el mercado sea igualado, o bien el usuario
paguen por un producto que sea transportado en un vehículo por una energía que no contamine, paguen más por ese producto, cosa que yo lo veo un poco complicado, pero bueno, pero no veo otra solución para poder que en el mercado existan y convivan esas distintas energías. Es importante aquí la infraestructura. Antes hablaba Juan Ramón del corredor verde, pero eso está muy bien, pero es que luego tenemos que pensar que si yo tengo hidrógeno verde tengo que pensar en las estaciones de servicio, el almacenamiento, lo que implica ese almacenamiento, cuánto cuesta ahora mismo generar ese hidrógeno verde. Es decir, yo creo que ahí la administración pública tiene un papel muy importante, sobre todo para cumplir el net cero en el 2050. ¿Vale? Creo, bajo mi punto de vista, que la parte de biodiesel y la parte de bioetanol, yo creo que puede ser importante para la transición energética hacia un combustible final, ya sea bien electrificando los vehículos de transporte o bien a nivel de hidrógeno verde, y MLC está preparada para todo esto. Yo creo que es muy importante que con el sector del transporte se cuente, y también se cuente con las empresas de distribución, tanto a nivel de combustible como a nivel de hidrógeno verde. Con lo cual, yo creo que desde nuestra parte, de la infraestructura nuestra, tenemos que dotar, como bien decía el compañero, de esa variedad. Ya, por ejemplo, la electrificación ya viene de la Unión Europea y nos ha obligado a diferentes estaciones de servicio a tener una serie de cargadores por calles, y entiendo que conforme se vayan adoptando las diferentes energías renovables para la automoción, nos haremos cargo y trabajaremos en ello. Desde el año pasado estamos construyendo una planta de biocarburantes, una planta 2G más grande del sur de Europa y la segunda más grande de Europa. Así que es muy importante y estamos muy comprometidos con esto. Esta planta nos va a costar 1.200 millones de euros y va a crear unos 2.000 puestos de trabajo. Así que el compromiso ahí está y ya está en marcha, ¿no? Es algo que es un proyecto futuro, ya lo estamos haciendo. Actualmente también nuestros clientes, porque bueno, podemos hablar del futuro, de hidrógeno y de nuevas energías, pero ahora mismo ya nuestros clientes pueden usar el HVO que producimos nosotros en Huelva, ya pueden usar el GNL, el biogás. Tienen una serie de soluciones inmediatas que no necesitan cambios. HVO se puede usar con los camiones actuales sin una gran inversión ni ningún cambio. Biogás, lo mismo. Los camiones de GNL ya pueden usar el biogás. Así que sí, tenemos que centrarnos también en el momento que estamos. El combustible renovable lo que nos permite hacer es la transición desde los combustibles tradicionales hacia otras energías que no se sabe lo que va a ser, porque ahora mismo hay mucha incertidumbre en cuanto a cómo va a ser esto tecnológicamente. Yo, desde mi parte, de parte de offshore, ¿no? Lo que hemos apostado y tenemos muchos proyectos en diferentes cuestiones, como no sé, biogás, hidrógeno verde y muchas cosas, porque no está claro. Lo que sí que está claro es que parece que cada segmento del mercado va a tener su propia energía diferenciada. Y donde se mueven esos vehículos pues va a tener una energía diferenciada, ¿no? El impacto que tiene ahora mismo, pues bueno, pues hasta que lleguemos a este cero emisiones, que es lo que todos buscamos, ¿no? Porque al final lo que está claro es que partimos de una base donde tenemos dos puntos de referencia, que es que todos queremos comida en casa y que futuro para nuestros niños, y entonces tenemos que hacer que la economía funcione y que tengamos un plan de futuro. Pues esto nos va a permitir que una transición que no sabemos lo que va a ser, yo creo que ni siquiera la Unión Europea lo tiene claro ahora mismo. Estáis viendo, sobre todo en la parte del turismo se ve claro, o sea, la apuesta que han hecho fabricantes como Volkswagen para tener electrificación, han tenido que desmontar fábricas, porque es que el cliente no lo quiere al final. En el caso del transporte, no es tanto el cliente o el transportista en sí, sino que va a ser el mercado y la normativa quien regule esa transición. Y los combustibles renovables, 100% renovables, como el HVO, pues nos van a permitir hacer esta transición de una forma mucho más sencilla, teniendo en cuenta que esto es una alternativa a opciones como electrificación, que es más real, y el hidrógeno, que no sé muy bien cómo va a quedar, ¿no? Y esto nos va a permitir hacerlo, pues bueno, sin prácticamente tener que cambiar ni infraestructuras, ni modificar
claro los que es coste de propiedad del vehículo y teniendo siempre en cuenta que lo que es el impacto sobre los costes totales del transporte pues van a estar más o menos aquilatados. No es tanto el transportista, sino es el cargador que va a exigir al transportista que aporte una descarbonización certificada a este transporte, y es la normativa la que va a obligar a este cargador a que cumpla. Entonces, esto va a crecer de forma exponencial porque es que es la opción que tenemos hoy real, tangible, que podemos utilizar. Lo tenemos ya, no tenemos que hacer más cosas, ¿no? Entonces, esto va a crecer exponencialmente, pero va a ser la normativa la que va a hacer que esto vaya más rápido, más despacio. Desde el fabricante, Renault Trucks, está claro, o sea, somos pioneros en electromovilidad. Nuestro foco está completamente claro hacia el cero emisiones. El horizonte, como lo vemos que para nosotros en el 2040 ya no vamos a fabricar unidades de combustión interna. Todo va a ser fabricación neta en carbono. En este camino y en este momento, ¿cómo vamos a ver o cómo es nuestra visión de cómo vemos el mercado? Pues va a haber un reparto según el segmento y según la viabilidad de cada actividad que necesite el transportista. Prevemos como un 20% aproximado de biocombustible para aquellos segmentos en los que tiene cabida, y el otro 80% clarísimamente baterías eléctricas, que ya es una realidad, están aquí hoy, ahora os cuento un poquito más, y el hidrógeno para aquellas necesidades de transporte que necesiten pues, un recorrido más largo, ¿no? y dar respuestas a esas largas rutas. España está en la Unión Europea, ese marco pues debe ser a nivel europeo, pero luego a nivel autonómico pues sí se pueden hacer otra serie de impulsos, como son esas bonificaciones, una fiscalidad positiva en el uso de ciertos combustibles, como puede ser los combustibles, ¿no? Biocombustibles o biogás, y no solamente porque sean más sostenibles, sino porque además que están haciendo un beneficio a una serie de residuos, que en Andalucía pues, hay muchos residuos de origen agrícola, ¿no? Del olivar, de todos los cultivos, que dentro de esa ley de economía circular, que además hemos sido pioneros en Andalucía en crearla, pues le da ese ciclo, lo cierra y genera y pone a disposición pues, ese combustible que, como se ha comentado, ya está disponible y no necesita que los transportistas pues, hagan ningún cambio en sus vehículos, sino que se puede usar ya y acompaña a esa transición que seguramente pues, nos va a venir impuesta por esa normativa y ese cambio, ¿no? Yo represento al transportista pequeño, a la pequeña empresa, al autónomo. Para una gran empresa, posiblemente probar otras energías, pues le puede resultar prueba-error. Ha pasado con el gas, muchos han apostado por el gas y lo han parado los vehículos. En nuestro caso, lo de prueba-error no nos vale. Entonces, tenemos ahí un problema. Yo, por ejemplo, preguntaría, el HVO, ¿qué garantías? Está bien, entiendo que está bien como transición, como una energía para un periodo transitorio, pero ¿qué garantías hay de que pueda haber HVO para tanto vehículo? Sabemos que viene del aceite usado, de las cocinas, sabemos que viene de origen animal, pero tanto vamos a poder producir tanto HVO como para reemplazar el diésel. Tengo mis dudas, ¿sabes? Entonces, o sea, ahora me respondéis. Yo sigo pensando un poco, bueno, sigo diciendo antes lo de antes, ¿no? El equilibrio. Necesitamos, pues, día a día nosotros, puestos en el perfil de asociado que tenemos, del pequeño transportista, pues tendremos que ir viendo día a día. Y siento decirlo, pero nosotros, de momento, lo que nos vale es el diésel. Sabemos que el diésel tiene fecha de caducidad, sabemos que tenemos que adaptarnos, pero bueno, somos un sector o una parte del sector que nos va a costar. Y también somos conscientes de que bueno, pues tendremos que ir adaptándonos y ir peleando contra esto, ¿no? Me gustaría que me respondierais a lo del HVO, porque sí que es verdad que vemos ahí una solución a ese periodo transitorio. Sí, HVO es una solución que tenemos ahora mismo, pero se está trabajando en otras, esto también es verdad. Y también vamos a tener unos años que van a coincidir muchas energías dependiendo del tipo de vehículo, dependiendo del tipo de trayectos que hace un vehículo, dependiendo de la flota que tiene una empresa de transporte. No es lo mismo las necesidades de una empresa de transporte internacional con largo recorrido, que necesita un tipo de energía que le permite cargar no tan a menudo,
y la adquisición de un vehículo eléctrico es sustancialmente mayor que un vehículo diésel. Las tecnologías es nueva, hay que pagar lo que es la batería en sí. O sea, el grosso de ese valor se lo llevan los packs de batería.